tema que vamos a ver hoy son los aportes, antecedentes de la Revolución de Mayo, de la emancipación americana, podremos decir, pero vamos a puntualizar todo lo que pasó previo, ¿no?, a la Revolución de Mayo en Buenos Aires, y a definir cómo funcionó, cómo se definió el primer gobierno patrio, ¿sí? La primera junta, hasta llegar ahí. Vamos a analizar todo ese proceso, a nombrar los hechos que anteceden, bueno, y qué aporte hizo cada uno, ¿no? Pero después en otro video vamos a desarrollar más específicamente esos aportes. ¿Sí? Entonces, en esta clase que les explico aquí, les explico esos antecedentes o aportes a la emancipación americana y cómo se llegó a la Revolución de Mayo. Lo que tenemos aquí es para empezar a explicar el proceso revolucionario que aparece en 1810 en el Río de la Plata, América. ¿Sí? ¿Dónde empieza esto? Como la historia de esta zona. Entonces, yo voy a poner el año 1776. El año 1776, la creación del virreinato del Río de la Plata, ¿sí?, con capital en Buenos Aires, ¿sí? El puerto de Buenos Aires se convierte en Buenos Aires, se convierte con la capital del virreinato. Esta creación del virreinato se da en el contexto en España del Imperio Español de las reformas borbónicas. ¿Para qué? Las reformas borbónicas lo hizo los Borbones como para controlar mejor sus colonias y asegurar sus colonias en América, ¿sí? Asegurarlas por ataques exteriores de las otras potencias emergentes como Inglaterra, Francia, Holanda o hasta el mismo Imperio Portugués. Pero también de lo interno, desde el descontrol interno que había de los funcionarios españoles, peninsulares, y también de algunos criollos. Estas reformas lo que hace es también provocar un descontento en la población indígena y criolla, que va a provocar ¿qué cosa? Va a provocar una crisis del Imperio Español, ¿sí? Entonces ahí van a empezar a querer como a sacarse al Imperio Español de encima, ¿sí? Eso es el aporte que hacen las rebeliones americanas, ¿sí?, a la idea de emancipación americana. Entonces, esto se crea en el contexto de las reformas borbónicas, ¿sí? Pero 1776 también es una fecha clave en América, por eso acá vamos a poner los hechos en América, de arriba lo que está pasando en Europa. La independencia de las 13 colonias norteamericanas. Si queremos poner otra fecha que también influye y que es antecedente a todo esto, y después surge un personaje de la historia ahí, trascendental para Francia y Europa, que es Napoleón Bonaparte. Entonces, tenemos aquí, tenemos 1789. 1789. ¿Qué ocurre ahí en este año? Tenemos en Francia la Revolución Francesa. ¿Y cómo se pudieron haber concretado estos hechos, estos sucesos históricos? Con una influencia que vino desde Europa, ¿sí?, con ideas nuevas que venían de Europa. Se concretó para mí primero con esto. Voy a poner en este asterisco acá, con la independencia de los Estados Unidos. La Ilustración.
En estos sucesos, se ve reflejado las ideas de la Ilustración, ¿sí? Las nuevas ideas, ¿sí? De diferentes pensadores como Rousseau, Montesquieu, ¿sí? ¿Y qué fundamentalmente dicen estas ideas? Critican el absolutismo, el poder del monarca, el absolutismo. Las nuevas ideas fundamentalmente son una crítica a la monarquía, al absolutismo de los monarcas, ¿sí? Surgen en eso. Entonces, ¿qué, por ejemplo, de estas ideas van a surgir la idea de la libertad? Libertad. Y este poder absoluto del monarca se va a dividir en división de poderes, dividir un poder ejecutivo, legislativo, judicial. Bien, esto a grandes rasgos es lo que proponen. Y hay muchas ideas más, pero esto lo toman estos que hicieron la Revolución Francesa. El primero se concretó acá con la independencia de las 13 colonias americanas, las 13 colonias norteamericanas, ¿sí? Y de esa Revolución Francesa, que para mí surge un hijo de la Revolución Francesa ahí, que defendió la Revolución Francesa, que empezó a crear poder mientras se desarrollaba la revolución. Fue creciendo en el ejército con su formación y llegó a ser hay hechos que lo pueden ver en el trabajo número 14 de Napoleón Bonaparte, ¿sí? Entonces, en 1804, y también surge de acá, porque es hijo de acá, de la revolución, esta parte es la Revolución Francesa. 1804, Napoleón emperador. Lo voy a poner acá. Napoleón emperador. Y entonces, ¿emperador de qué va a ser? De Francia. ¿Y va a querer dominar qué? Va a querer tener control sobre qué? ¿Sobre qué continente? ¿América o Europa? Europa. Europa. Va a querer dominar Europa. Y ahí va a chocar el poder de Napoleón francés, ¿no? El poder de Napoleón francés con el ejército francés, el poder de Napoleón con el ejército francés, ¿con quién? ¿Con qué otra potencia europea? ¿Con quién choca Napoleón siempre? Con Inglaterra. Con Inglaterra. Entonces, este conflicto que hay entre Napoleón, tenemos 1805. ¿Qué ocurre en 1805? Entre Francia ahí se une con España, ¿sí? Francia más España, contra Inglaterra, ¿sí? ¿En qué es? ¿Y cómo se llama esa batalla naval que hubo? Es la batalla de Trafalgar. ¿Qué ocurre en la batalla de Trafalgar? En este domingo. Inglaterra tiene las flotas de la alianza franco-española. Entonces, y tiene control de las costas. Tienen control de los mares, las costas, ¿sí?
del tráfico en el mar Mediterráneo, comercial y todo. Entonces, y ocupar el peñón de Gibraltar. ¿Sí? Entonces, ahí ¿quién gana? Gana Inglaterra. Gana Inglaterra. ¿Y qué obtiene? Obtiene el dominio de los mares. Francia, con Napoleón a la cabeza, se queda con el dominio en el continente. Y ahí va a haber una puja entre esas dos potencias. Porque hay muchos que van a querer comerciar. O sea, muchos reinos, por ejemplo Portugal va a querer comerciar con Inglaterra, que salía en cierta medida de Inglaterra. Entonces, la Francia de Napoleón va a mirar con malos ojos a Portugal, por ejemplo. Porque quiere hacer la contra, ¿sí? Según ellos. De comerciar con Inglaterra, porque Francia, Napoleón no quería que Inglaterra comercie con los reinos de Europa, se lo cerraba. Entonces, pero ¿qué obtiene? También, y le beneficia también para su revolución industrial, obtener el dominio de los mares en Inglaterra, ¿sí? Para el comercio, el control, ¿sí? Entonces, esto va a generar un conflicto constante entre Francia e Inglaterra. Bien, que aquí en Europa tenemos que poner algo. En el contexto de acá de Europa, agregar otro de las razones también. Vamos a partir de acá, sería mediados siglo XVIII, revolución industrial en Inglaterra. Entonces, para esta revolución industrial, Inglaterra, ¿qué necesita? Necesita buscar lugares de materias primas, lugares de sacar materias primas y mercados para vender sus manufacturas que hacen la revolución industrial. Entonces, eso tiene que tener sí o sí un libre comercio. Un libre comercio, un liberalismo que profesa Inglaterra. Y choca contra el mercantilismo y la economía de España, del Imperio Español, que es mercantilista, proteccionista, que solamente España puede comerciar con las colonias. Entonces, eso le afecta, que hace un reino de Europa, a Inglaterra que haga eso, ¿sí? Para su comercio. Necesita lugares, ¿sí? Entonces, esta revolución industrial, ¿cómo va a...? ¿Cómo va a influir en el Río de la Plata, por ejemplo? Van a buscar lugares, ¿sí? Y la flota inglesa, ¿qué va a buscar? Lugares para sacar materias primas y, como hicieron ahí en su momento, o sea, buscar materias primas y buscar un mercado para vender sus manufacturas, profesando el liberalismo. En el momento que la flota inglesa, ya con el dominio claro de los mares, va hacia todos lados, van hasta África, por ejemplo, pasan por Ciudad del Cabo, y después vienen para el Río de la Plata. Para el Río de la Plata. Vamos a poner acá cerca estos dos, porque tienen relación, ocurren en estos dos años. Las invasiones inglesas. Ese es el hecho que quieren invadir los ingleses acá. ¿Ah? ¿Cuáles son los líderes?
que generó las invasiones en el Río de la Plata, en Buenos Aires. ¿Sí? A grandes rasgos, en Buenos Aires, ¿sí? En Buenos Aires, donde fueron esas invasiones, que generó la creación para la defensa, ¿sí? Para la defensa de Buenos Aires, y este es uno de los aportes a la emancipación americana en la Revolución de Mayo. Se crearon, ¿qué cosa? Se crearon ¿qué para la defensa? Las milicias. Las milicias. Las milicias. Milicias criollas. Había milicias también de españoles, un par de morenos, ¿sí? Para la defensa. Y esto quedó armado, y sirvió para la Revolución de Mayo, esa formación de milicias. Generó un sentimiento de pertenencia al criollo formando esas milicias, ¿sí? Porque los generales de las milicias fueron elegidos por sus soldados y eran criollos, ¿sí? Y también generó la idea de que se tenían que sacar de encima España porque no lo podía defender. También. ¿Sí? Fíjense, acuérdense, ¿qué quería Inglaterra? Establecer mercados. E iba a beneficiar con su comercio libre a los comerciantes que había acá, criollos que había. Y algunos españoles que se dieron vuelta también. Pero España no quería y ahí chocaba con eso. Entonces, algunos comerciantes criollos, bueno, o sea, les convenía la invasión inglesa, les convenía que la inglesa escara. Le abrían las puertas de sus casas, la querían casar con sus hijas, para emparentar. Todo eso pasó en unos meses de invasión inglesa. Y que se le inauguró la bandera inglesa por un momento con los ingleses. Y eso la historia a veces no lo cuenta. ¿Sí? Entonces, eso es lo que genera, principalmente eso, la formación de milicias y ese sentimiento de querer sacarse España de encima. ¿Sí? Esa es la cuestión. Voy a decir a alguien que fue el líder de la resistencia, de la defensa de Buenos Aires, Santiago de Liniers, ¿sí? Un francés al servicio de España, ¿sí? ¿Qué ocurre acá en 1802? ¿Qué dije yo que Napoleón no quería que los otros reinos hagan con Inglaterra? Un comercio con Inglaterra. El que lo contradijo fue Portugal, que en realidad siempre tuvo como aliada de Inglaterra. Entonces, ¿qué hace? Invade. Quiere invadir, quiere invadir Portugal y el ejército napoleónico. Acá empieza la invasión napoleónica en esta parte. ¿Sí? Acá podemos poner al mismo tiempo acá invasión napoleónica, como está ocurriendo en Europa. ¿Sí? Invasión napoleónica. Ahí, acá. ¿Sí? A ver, puede ir por el mar, salir de Francia en su flota naval, Francia, y pasar por el mar Mediterráneo, pasar por el río de Gibraltar. ¿Puede pasar eso para llegar a Portugal? No. ¿Por qué no? Porque Inglaterra tiene el control de los mares. Porque Inglaterra tiene el control de los mares, perfecto. Entonces, lo único que le queda hacer es ir por el continente, pasar. Pero Francia tiene algo, antes de llegar a Portugal, tiene algo en el medio, que era parte de la península ibérica también, que es el reino español. Entonces, tiene que pasar por ahí, y
Y en ese momento está Carlos IV. Y hace un tratado con Carlos IV para así lo deja pasar, ¿sí? Hasta ir a Portugal. Pero ahora está la cuestión que Napoleón no es ningún tonto. Lo que hace es, cuando pasa por España, también toma España. No le da caso al tratado. Lo que hace es hacer abdicar a Carlos IV, ¿sí? Hacer abdicar al trono y establecer a su hijo Fernando VII como rey. Pero lo que hace también es encarcelarlo a los dos y pone a su hermano José Bonaparte como rey de España. Y ahí comienza el conflicto. Esa parte de poner al rey de su hermano y a sacar a Fernando VII, Carlos IV, ocurre en España con la invasión napoleónica, la farsa de Basoga. Es eso. Ahora, el pueblo español va a estar de acuerdo que esté sentado en el trono un francés. No. Y va a actuar en contra de eso. Va a hacer juntas de gobierno no reconociendo la invasión napoleónica ni reconociendo a un francés en el trono. Van a gobernar en favor del rey cautivo Fernando VII. ¿Sí? Forman juntas en cada zona de España y después juntas centrales, Sevilla, Cádiz. ¿Sí? Y el ejército napoleónico va en contra de esas ciudades y va derrotando y va eliminando a esas juntas de gobierno que no lo reconocen. Entonces, ¿qué va ocurriendo aquí en el Río de la Plata? Empiezan los sucesos. El virreinato del Río de la Plata estaba gobernado por Santiago de Liniers, un militar de origen francés al servicio de España, pero que estando España en guerra con Francia, despertaba sospechas con respecto a su lealtad. Cuando llegó a Buenos Aires, el marqués de Sassenay, enviado por Napoleón para que el virreinato reconociese la autoridad de José Bonaparte en España, Liniers se negó a recibirlo a solas y luego de escucharlo lo expulsó, organizando luego la jura de fidelidad a Fernando VII. Pero las sospechas contra Liniers continuaron y el gobernador de Montevideo, Francisco Javier de Lío, formó en la banda oriental un gobierno que no reconocía la autoridad de Liniers. En Buenos Aires, a pesar que los criollos le eran fieles, Martín de Álzaga, alcalde del Cabildo, un español, comerciante, solicitó en agosto de 1808 a la Junta de Sevilla el reemplazo de Liniers. Pero no todo quedó así, y el 1 de enero de 1809 organizó un movimiento para destituirlo, pero los jefes de los regimientos de la ciudad lo defendieron y pudo conservar su cargo. O sea, este hecho se llamó del 1 de enero de 1809, la sonada del 1 de enero de 1809, que los regimientos y el de Patricios, a cargo de Saavedra, había defendido el cargo de Liniers, ¿sí?, al virrey Liniers. Al mismo tiempo, en Brasil, la infanta Carlota Joaquina, esposa del refugiado príncipe regente portugués y hermana de Fernando VII, intentó poner los territorios españoles en América bajo su tutela, instalando un reino independiente de España, organizando como una monarquía constitucional. Bueno, alguna cosa parecida a lo que después fue Brasil, ¿no? Un reino independiente de Portugal. Si bien el proyecto fracasó, un grupo de jóvenes criollos empezó a ver la independencia como alternativa para una futura organización americana. Ante tantos problemas, la Junta de Sevilla reemplazó a Liniers y envió a Baltasar Hidalgo de Cisneros, que era un héroe de la batalla de Trafalgar, que quedó sordo por los bombazos
que daba la escuadra inglesa a los barcos españoles, bueno, lo premiaron nombrándolo virrey del Río de la Plata. Como nuevo virrey, quien, instalado en Buenos Aires, trató de fortalecer la autoridad virreinal. El Virreinato del Río de la Plata se vio también conmovido por dos movimientos insurreccionales acaecidos en las ciudades altoperuanas de Chuquisaca y La Paz. A la primera de las nombradas arribó el enviado de la Junta Central de Sevilla, José Manuel Goyeneche, portando pliegos desde Brasil en los cuales se ofrecía establecer el protectorado de Carlota Joaquina. El emisario contó con el apoyo del gobernador García Pizarro y del arzobispo de Moxos, no así con el de la Audiencia, que atrajo las simpatías de los criollos, entre los que se contaba Bernardo Monteagudo, acusando a los primeros de favorecer las pretensiones portuguesas. El gobernador, que fue arrestado en el recinto de la universidad, debió renunciar, asumiendo el mando político, la audiencia y el militar, el teniente coronel Juan Antonio Álvarez de Arenales, el 25 de mayo de 1809. De inmediato comenzaron a hacerse aprestos bélicos para resistir a las tropas del gobernador de Potosí, Francisco de Paula Sanz, partidario del gobernador García Pizarro y señalado como carlotino. Los insurrectos enviaron delegados a diversas ciudades del Alto Perú con el fin de secundar la actitud de Chuquisaca. El emisario enviado a La Paz encontró un ambiente propicio para la idea revolucionaria. El movimiento, marcadamente insurreccional, estalló el 16 de julio de 1809. Pedro Murillo y Juan Pedro Indaburu se pusieron al frente de los insurrectos, obligando a renunciar al gobernador y al obispo, mientras el cabildo asumía el mando y organizaba la junta representativa. La reacción hispana no se hizo esperar. El virrey del Perú ordenó a Goyeneche la represión del movimiento, mientras que Cisneros, el recién llegado virrey del Río de la Plata, nombró al general Nieto para que procediese de la misma manera. Los revolucionarios fueron vencidos y algunos de sus jefes ejecutados. En 1810, el principal hecho es que en España caía la Junta Central de Sevilla. ¿Qué ocurre ahí entonces? Claro, ¿y por qué cae? ¿Sola cae? No cae sola. Cae por la invasión de Napoleón. ¿Sí? Porque lo destruyó el ejército francés. ¿Sí? Entonces, ¿qué provoca esto en España? No hay gobierno. Sí hay una dominación francesa, pero no hay gobierno español. La resistencia a José Bonaparte en España fue vencida por los franceses que tomaron Cádiz en 1810. La Junta Central se disolvió y algunos de sus miembros organizaron un consejo de regencia que, si bien puso su sede en León, no tenía ya autoridad. Las noticias de la derrota española llegaron a Buenos Aires en mayo de 1810 y dieron inicio a la revolución.